Salmo 130, dice la palabra: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, dice, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén y amén. Como lo vemos en su título, nos habla de algo que nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios no podemos perder, y es la esperanza. Mañana es un día distinto. Mañana es un día que trae nuevas esperanzas. Mañana es un día donde nosotros vamos a poner nuestra esperanza en Jesucristo, porque Jesucristo nunca falla, porque Dios nunca nos falla. Es decir, nuestra esperanza es Cristo, y la esperanza significa esperar, porque la esperanza que se mira, Romanos 8:24 dice que la esperanza que se mira no es esperanza. Así dice la palabra. Romanos 8:24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Dice otra versión de lenguaje para todos: cuando fuimos salvos recibimos esa esperanza, pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? Entonces, esperanza significa esperar algo que no vemos. Es como esa mamá que tiene la esperanza de que en el 9º mes está allí esperando una criatura que todavía no la conoce. Hoy, a través de los adelantos técnicos, puede ver tal vez la cara, tal vez los movimientos, pero es como esa mamá que tiene la esperanza, que ella está diciendo: en el 9º mes voy a ver a un ser viviente, voy a ver a alguien que lo llevé 9 meses dentro de mi cuerpo, pero en el 9º mes tengo la esperanza y estoy seguro que vendrá ese nuevo ser, esa bendición que viene de Dios. Eso se llama esperanza. Es decir, la esperanza significa esperar algo que no vemos. Significa estar seguros que la ayuda vendrá. Significa estar seguros que el problema se solucionará. Significa esperar hasta el final, sabiendo que Dios tiene la última palabra. Eso se llama esperanza. Hay una parábola en la Biblia, y habla acerca de una mujer, que el título del texto dice: la parábola del juez y de la viuda insistente. Es decir, la palabra dice que había una mujer que era viuda y pedía justicia. Y la Biblia dice que había un juez que no temía a Dios ni a los hombres. Pero lo que quiero resaltar es que esta mujer, el título dice, era insistente. Y uno es insistente ¿cuándo? Uno es insistente cuando tiene esperanzas. Uno es insistente cuando cree que Dios es el único que puede darle la victoria. Entonces, cuando yo entiendo en mi interior que Dios es el que perdona, que Dios es el que restaura, que Dios es el que abre caminos aún donde no hay, entonces yo tengo que hacer un esfuerzo por no perder esa esperanza. Y la Biblia dice que esta mujer comenzó a volverse insistente, pero no de puro capricho. Esta mujer no por puro capricho se volvió insistente, sino porque tenía esperanzas, porque sabía que Dios la iba a ayudar, sabía que Dios podía torcer eso que era imposible, que podía torcer la voluntad de este hombre que no temía ni a Dios ni a los hombres. Pero ella en esperanza creyó, entendiendo que Dios tiene el poder, que Dios tiene la facultad ¿de qué? De poder hacer lo que es imposible para los hombres, volverlo posible. Entonces quiero invitarte y quiero animarte en esta noche a que lo último que no dejes no pierdas es la esperanza, pero la esperanza en Dios.
Es por eso que el Salmo comienza con una oración primero en la angustia. Es decir, él dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. El salmista comienza con una oración como angustiosa. Comienza con una oración donde él le cuenta a Dios su realidad. Por eso es tan importante que le podamos contar la realidad al Señor. ¿Por qué? Porque la cruz donde murió Jesucristo es amplia para perdonar, es amplia para salvar, es amplia para liberar. Entonces el salmista comienza con una oración angustiosa, pero con la seguridad de ser escuchado a pesar de los pecados, dice en el verso 2. Él está seguro que Dios lo está escuchando, es decir, con una seguridad de que Dios puede perdonar, y con una decisión sabia que cada uno debemos tomar en situaciones en las que necesitamos esperar. Dios es mi esperanza. Dios es mi esperanza. Y lo sabio de esto es que podamos entender que esperé yo a Jehová, dijo el salmista. Esperé yo a Jehová. Es decir, comienza con una oración en angustias. Comienza con una oración sincera. Es decir, comienza clamando por algo que todavía ni siquiera ha visto. Pero la palabra dice que él sigue clamando, pero tiene lo mismo. Podríamos hacer una similitud, o podríamos decir un paralelismo con la viuda insistente. El clamor de ambos era en angustia. ¿Por qué? Porque la viuda quería que se haga justicia, era un clamor angustioso. El salmista también comienza con un clamor, pero ambos tenían algo muy parecido, algo en común. Ambos tenían esperanza en Dios. Ambos estaban seguros que Dios podía ayudarlos. Ambos estaban seguros que el Espíritu Santo podía hacer la obra, pero ambos estaban seguros que el problema al final se resolvería, porque esperé yo a Jehová, dijo el salmista. Y creo que este salmista nos da un ejemplo poderoso, un ejemplo práctico. La Biblia no es un libro complicado. Cuando la leemos a la luz del Espíritu, allí en ella encontramos todo lo que necesitamos para resolver nuestros problemas. Y si tu problema en este tiempo tiene que ver con la esperanza, con algo que no puedes resolverlo, con algo que lo ves lejano, la palabra en esta noche quiere hablar a tu corazón. La palabra es para vos que estás allí del otro lado de la radio, estás escuchando la radio o mirando la televisión y estás pensando: ¿habrá esperanza todavía para mí? ¿Habrá esperanza para mí? En esta noche quiero que puedas entender que la palabra nos trae una claridad de cuáles son las actitudes como cristianos. ¿Cuál es la actitud que tenés que tomar? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que entender para mantener la esperanza mientras nosotros esperamos la respuesta? Porque la respuesta vendrá. Todo aquel que cree con una esperanza firme de que Dios lo hará, esa persona recibirá lo que está pidiendo. La Biblia dice: el que pide, recibe. Dice que al que llama, se le abrirá. Pero también la palabra dice que el que pide recibe, el que llama se le abrirá. Pero esa persona está allí con esperanza, está allí esperando la respuesta de Dios. Y esa respuesta debe ir fortaleciéndose, acrecentándose cada día a medida que va pasando el tiempo. La esperanza debe estar más fortalecida en nosotros, la esperanza en Dios. Y esa esperanza tiene que tener actitudes correctas. Yo me imagino a este salmista, pero también estoy pensando en la viuda insistente. La viuda insistente tuvo actitudes correctas, porque si no tenemos las actitudes correctas, es decir, yo necesito tener en mi interior, en mi vida, dentro de mi ser, debo tener la actitud correcta para poder mantenerme firme en la esperanza, en la promesa que Dios hizo para mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra dice que viene, que tarde o temprano se cumplirá. Dios no miente, los propósitos de Dios se cumplirán. La Biblia dice que esa esperanza que has puesto en Él tiene como una retribución. ¿Por qué? Porque viene lo que estás clamando, viene el sueño, viene lo que un día hubo en tu corazón, eso viene para tu vida. La Biblia dice: espera, espera. Espera, porque sin falta vendrá, sin duda vendrá, dice el libro de Habacuc. Es más,
dice que se apresura a venir. Así que quiero animarte a que si tienes esperanza en algo en este tiempo, principalmente en Dios, que Dios puede proveerte de algo, que Dios puede hacer algo en tu vida. Quiero que en esta noche el fuego del Espíritu Santo vuelva a avivar la esperanza que tenemos en Él. El fuego del Espíritu vuelva a arder en tu corazón para que esa esperanza en esta noche se renueve, para que esa esperanza en esta noche se vuelva algo fuerte, que en esta noche se vuelva algo como que ya lo tenemos. Es decir, a esa fe que nosotros tenemos, vamos a ponerle también, vamos a creer en esperanza. La Biblia dice que los hombres de Dios en la antigüedad creyeron esperanza contra esperanza. Un hombre de casi 100 años que había perdido todo el potencial de un ser humano, todo, había perdido aún la esposa, ya era estéril, ya quedó estéril de tan anciana. Dice que creyó, siguió manteniéndose firme en la esperanza, y el propósito, la bendición, lo que Dios le había prometido, llegó en su tiempo. Lo primero que tenemos que entender, y lo que el Señor nos llama a hacer, es lo que el Señor le dijo a Josué. Josué, si querés prosperar tu camino, si querés que todo te salga bien, le dijo algo muy, pero muy importante. Le dijo: es necesario que escudriñes las Escrituras. Yo estoy parafraseando el texto del libro de Josué. Es necesario que no te apartes de las Escrituras ni de día ni de noche. Es decir, que la Escritura, es decir, la palabra de Dios, es la que va a hacer que nuestra esperanza sea cada vez más firme, sea como un ancla. Es decir, vamos a anclarnos en la palabra para que esa esperanza llegue, para que esa esperanza no sea una esperanza que se tarde, y luego nosotros, por no escudriñar las Escrituras, tiremos la toalla, abandonemos el barco, y podemos decir un montón de ejemplos. Pero tenemos que esperar, tenemos que estar esperanzados, pero ¿cómo? Fortalecidos en su palabra. Mientras esperamos, vamos a fortalecernos en su palabra. Quiero que pueda buscar conmigo esta noche un salmo conocidísimo. Es el Salmo 40, verso 1. Y escuche lo que dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, dice, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán, dice. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dice el salmista algo muy poderoso. Dice que lo primero que hizo para poder recibir la promesa de Dios, la Biblia dice que pacientemente esperó. ¿Qué fue lo que tuvo mientras esperó? Paciencia. Es decir, que uno de los condimentos tan pero tan importantes para no dejar afuera, un condimento para no dejar afuera, es la paciencia. Es decir, que la actitud que yo tengo que tomar cuando el Señor me promete algo, o en un tiempo en el que estoy allí luchando para no perder las esperanzas, es la paciencia. Así que dígale a la persona que está a su lado: paciencia, paciencia. Este salmista dice la palabra que pacientemente esperó en el Señor. Y mientras él esperaba, la Biblia dice que Dios se inclina. Dios se inclina y oye nuestro clamor. Es decir, que este hombre que estaba escribiendo el Salmo 40 estaba pasando por un momento de angustia. Estaba pasando por un momento en el que él necesitaba esperanzas nuevas. Así como el salmista en el Salmo 130, la palabra dice que el primer versículo habla de una oración de angustia. También aquí en el Salmo 40 vemos una oración de angustia, porque dice que se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Estás en el pozo de la desesperación? ¿Estás allí en ese lugar donde no sabes si ir a la izquierda, a la derecha? ¿Estás confundido? Estás en el pozo de la desesperación. Es un lugar de confusión. Es un lugar donde no tenemos rumbo.
Es un lugar donde no sabemos hacia dónde ir. La palabra dice que lo sacó el Señor en su tiempo, en su momento. Había tanta confusión, había tanta desesperación que el salmista dice, estaba como en el lodo cenagoso. Es decir, estaba como, vio cuando uno va caminando por el lodo cenagoso que parece que no puede avanzar. Parecería que nunca iba a llegar. Yo no sé si a alguno le pasó alguna vez, pero a mí me ha tocado muchísimas veces tener que atravesar caminos de tierra en días de lluvia, pero no caminos de nuestra ciudad, sino caminos de ir a un campo, o muchas veces nos ha tocado, por ejemplo, recuerdo, se me viene a la mente hoy, en una oportunidad en un corte de ruta bajo una lluvia, tuvimos que desviar por un camino alternativo donde todo el mundo se quedaba estancado. Es decir, uno puede entender lo que el salmista dice. En ese lodo cenagoso eran como unos 6 kilómetros de camino de tierra destruidos. Hacía como 15 días que llovía y uno dice, ¿cuándo terminaré de salir de este lugar? Porque uno tiene que ir avanzando a pasos de hombre en un vehículo. Entonces tiene que ir avanzando muy despacio y tiene que ir sorteando de un lado a otro para no caer. Entonces lo que este salmista dice es, estaba como en un pozo cenagoso, en un pozo de barro, en un camino de barro, de lodo, donde parecía que no podía avanzar. Ese fue el clamor de este salmista, pero dice que Dios se inclinó a él y que puso los pies de este hombre sobre peña, es decir, puso sobre algo sólido, sobre una roca, enderezó los pasos, porque claro, cuando uno va caminando por el barro tiene que ir sorteando obstáculos y tiene que ir moviéndose de un lado a otro y el camino parece mucho más lento, parece que nunca uno llega a destino. Yo creo que la gente me está entendiendo de lo que estoy hablando. Cuando recuerdo hace mucho tiempo cuando todavía la ruta que va hacia Potrero Norte, la ruta, no me acuerdo qué número es, 23, la ruta 23 todavía no tenía asfalto. Recuerdo en un tiempo de casi 15 días de llovizna nos tocó ir hasta aquel lugar a ver a un familiar que había fallecido. Nos tocó ir y recuerdo que ese camino de 20-25 kilómetros lo hicimos casi en 3-4 horas, porque era imposible avanzar del lodo que había en el vehículo. Así que imagínense, aún si uno tiene que ir a pie, cuando uno sale a caminar a veces está lloviendo y uno tiene que ir a algún lado, ese lodo se vuelve como un obstáculo, algo que te detiene, que no te permite avanzar de la manera correcta. Entonces yo quiero trasladar esto al plano espiritual, porque está hablando en el plano espiritual el salmista. Dice que esperó en el Señor porque él se daba cuenta que no podía avanzar. Eso es lo que dice la Biblia, que él no podía avanzar, que estaba en la desesperación porque parecía que nunca iba a salir a flote, que nunca iba a llegar su día. Era como que él ya estaba perdiendo la esperanza, pero la paciencia, que fue una actitud fundamental de este salmista, la Biblia dice que hizo que Dios incline el oído y que ponga los pies de este hombre ya no más en el lodo cenagoso, ya no más en ese caminar que parece imposible, sino que puso sobre peña, dice, sobre algo sólido, sobre una roca. Y no solo eso, sino que ya no tuvo que andar sorteando cosas para poder avanzar, sino que enderezó los pasos. Y no solo eso, dice que puso luego en la boca, o es esto lo que hace el Señor, pone en nuestra boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán a Jehová. Quiero que entienda, porque dice que cuando lo saca el Señor y lo pone en un lugar firme, endereza los pasos, este hombre se pone contento. Y eso es lo que pasa cuando nosotros pacientemente esperamos en el Señor. La Biblia dice que aún nuestras fuerzas van aumentando. Los que esperan en Jehová, dice la Biblia, que tendrán nuevas fuerzas. Es decir, que la paciencia se convierte en una fortaleza en nuestras vidas. Y en este hombre que estaba en el lodo cenagoso, que estaba caminando, sorteando obstáculos, que parece que no podía llegar nunca,
dice que el Señor escucha el clamor, y eso es lo que Dios va a hacer con nosotros. Eso es lo que Dios va a hacer con tu vida. Dios va a escuchar en medio de nuestra paciencia. Dios escuchará nuestro clamor y pondrá nuestros pies en algo sólido. Ya no será el caminar algo como que hay que ir sorteando, algo como que nunca estamos avanzando. Y cuando eso llega, la Biblia dice que nuestra boca se llena de risa, que nuestra lengua se llena de alabanzas. Es decir, alabamos a Dios, adoramos a Dios. ¿Por qué? Porque la paciencia, la actitud de tener paciencia nos ha fortalecido tanto que ya no caminamos en el lodo cenagoso, que ya no avanzamos como que nunca vemos el horizonte, sino que Dios mismo se encarga de enderezar nuestros pasos. Dios mismo se encarga de poner nuestros pasos sobre una roca, sobre una peña, en algo sólido, en algo firme. Dice, bienaventurado, dice el salmista, bienaventurado el hombre que pone en Dios su confianza y no mira a los soberbios, dice, ni a los que se desvían tras la mentira. Dice que muchos ven esto, y por causa de la paciencia tuya y mía, muchos temerán al Señor. Muchos temerán al Señor. Entonces, si esperamos en Dios, quiero decirte algo: dejemos de tratar de resolver los problemas a nuestra manera. La gente tiene la costumbre de resolver un problema conforme a lo que cree, conforme a lo que piensa, conforme a lo que su alma le dicta. Hay tanta gente dando vueltas por ahí, y es algo con lo que yo lucho, porque lo único que puede darnos esperanza, firmeza, convicción de que va a llegar si ponemos nuestra confianza es en el Señor. Pero lastimosamente mucha gente pone la confianza en el hombre. Mucha gente pone la confianza donde no tiene que poner. Pero si esperamos en Dios, yo quiero decirte algo: que dejes de tratar de resolver los problemas a tu manera, o a la manera de alguien que te está diciendo tenés que hacerlo así, tenés que hacerlo así. Que resuelvas, que puedas tomarte el tiempo de buscar al Señor, porque Dios no se va a esconder de nadie, porque lo que el hombre pueda darte no tiene larga duración. Lo que el hombre pueda darte es algo que no será una bendición que añada alegría, que añada cánticos nuevos, sino que la única bendición, dice la Biblia, que no va a añadirte tristezas, es la que viene de Dios. Entonces no resuelvas tus problemas a tu manera. Debemos dejar de hacer locuras. Es tiempo que, mientras estamos allí con la esperanza puesta en el Señor, la Biblia dice que tenemos que estar quietos. El libro de Isaías capítulo 30 verso 7 dice: ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Y tal vez para aquellos que no entiendan o no comprendan la palabra en su plenitud, cuando la Biblia habla de Egipto, la Biblia está hablando de un lugar en el que el pueblo de Israel en la antigüedad había puesto su confianza. Y ellos lo tomaron, esa confianza que ellos pusieron en los egipcios los llevó a vivir en una esclavitud. Es decir, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Ellos pusieron su confianza en el hombre. Ellos pensaron que la nación de Egipto los podía hacer prosperar y la nación de Egipto los podía bendecir. Y sabe que la palabra dice que ellos terminaron en una esclavitud de 430 años. Por eso dice en el libro de Isaías: ciertamente confiar en el hombre, ciertamente confiar en las cosas, ciertamente confiar en una nación, ciertamente confiar en alguien poderoso es en vano e inútilmente te va a dar la ayuda. Dice, por tanto, el Señor dice, yo di voces. Es decir, como que el Señor dice, yo a gritos te estoy diciendo que la fortaleza tuya, que la fortaleza mía sería estarse quietos. Estarse quietos, allí mirando cómo Dios obra a través de su palabra. Estarse quietos, allí viendo cómo el Señor se hace cargo, comienza a vengarse de tus enemigos. No comiences a vengarte de tus enemigos. No hagas locuras, no lo hagas
No lo hagas, no cometas el error de querer tomar el lugar de Dios. La Biblia dice que cuando Él ponga tus pies sobre la peña, dice que muchos verán esto y temerán. Dios será cargo de tus enemigos. Dios se hará cargo de los verdugos. Dios se hará cargo de los que te hacen mal. Entonces no confíes, no busques la venganza. Es inútil, porque generalmente los seres humanos queremos buscar en quien apoyarnos para poder vengarnos, con quienes juntarnos para poder vengarnos y tomar represalia de las cosas que nos están ocurriendo. Pero aquí la palabra dice que la fortaleza nuestra es tener una actitud de estar quietos, porque el Salmo 37 habla de una última actitud de la que quiero hablarte. Dice en el verso 7, Salmo 37, verso 7: guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Es decir, dejemos ya nuestras quejas, dejemos los reproches, callémonos delante del Señor y esperemos su salvación. No permitas que nuestras palabras nos hagan pecar, que nuestras palabras hagan que la esperanza se borre, que nuestras palabras hagan que la esperanza se vaya mucho más lejana todavía, sea mucho más, que el tiempo se alargue. Entonces guarda silencio, no te alteres, no te preocupes de aquel que te falló, no te preocupes de aquel por el que tal vez diste todo, pero vino alguien y le habló mal, o lo influenció, o trató de vengarse porque está pensando mal de vos. Tranquilo. ¿Por qué? Porque hay que guardar silencio ante Dios y esperar. Si hay algo que yo pude entender es que el tiempo, mi querida iglesia, el tiempo es el que a la larga, el tiempo es el mejor aliado del paciente, del que pacientemente espera en Dios. Porque pareciera que el tiempo va acomodando todas las cosas y con el tiempo se comienzan a ver los aprobados. Entonces no te desesperes. Dice, guarda silencio ante Dios y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino o por el hombre que hace maldades. Es decir, no dejes que nuestra queja, no dejes que cualquier reproche nos lleve a perder la esperanza, sino callémonos delante del Señor y esperemos en su salvación. Dice Eclesiastés 5:6: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue una ignorancia. Porque ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? No echemos a perder esa esperanza que Dios tiene para nosotros con actitudes incorrectas. No echemos a perder esa esperanza, eso que Dios ya tiene listo, eso que está escrito desde el día que nacimos. No echemos a perder, no hagamos que el tiempo se alargue, sino que aprendamos a esperar en silencio, sino que esperemos con paciencia y por sobre todas las cosas que esperemos fortalecidos en su palabra.